Bueno, mi nombre es Wendy Dayana López Taborda, soy estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana y estoy en primer semestre. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Michelle Valentina Manuel Taylor. Yo estoy en cuarto semestre de Derecho. Buenas noches, compañera. Mi nombre es Juan David Durango Mejía, de la carrera de Derecho de primer semestre. Ya finalizando la presentación, entonces damos como inicio a los temas que se van a, pues, al tema que se habla el día de hoy, se trata sobre la autoridad, el Estado, los impuestos y la creación de riqueza. Desde una base de Murray Rothbard del dinero, el Estado y el mercantilismo moderno y de Karl Menger en el origen del dinero. Bueno, sabemos que ambos autores pertenecen a la llamada Escuela Austriaca de Economía, una corriente de pensamiento que defiende la libertad de la economía, la propiedad privada y el mercado libre. Estos como pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades. También tenemos en cuenta que Karl Menger es considerado uno de los fundadores de esta escuela económica. El dinero no surgió por imposición del Estado, sino como resultado natural de las necesidades del intercambio entre las personas. Por su parte, Murray desarrolla una crítica profunda al intervencionismo estatal y el control que el Estado ejerce sobre el dinero y la economía. A partir de estas preguntas vamos a hablar sobre 5 temas puntuales, los cuales vamos a cuestionar, vamos a debatir entre el equipo de trabajo y daremos pues como una respuesta final. El primer punto puntual es por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de los subordinados. Aquí voy a empezar, pues yo. Y mi opinión sobre este punto es que una verdadera autoridad debe buscar el bienestar general de la población y no únicamente fortalecer el poder del Estado. Para esto, los autores, el bienestar de una sociedad depende principalmente de la capacidad de las personas para producir, intercambiar y conservar el fruto de su trabajo. Menger explica que las personas desde tiempos antiguos comenzaron a intercambiar bienes para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, el intercambio directo presentaba dificultades porque no siempre coincidían los intereses de ambas partes. Como solución natural, este problema surgió el dinero, el cual fue aceptado progresivamente por las personas debido a que facilitaba los intercambios económicos. Las personas de la explicación de perdón, lo importante de la explicación de Menger es que el dinero no nació como la creación política del Estado, sino como un producto espontáneo de la interacción humana y del mercado. Esto significa que la riqueza y el desarrollo económico surgen principalmente de las actividades libres de los individuos y no de las imposiciones gubernamentales. Por esta razón, una verdadera autoridad debe proteger aquellas condiciones que no permiten el crecimiento económico, la libertad de trabajar, de emprender, de intercambiar bienes y conservar la propiedad privada. Rothbard sostiene que cuando el Estado interviene excesivamente en la economía, mediante controles, regulaciones o manipulación monetaria, termina afectando la capacidad productiva de las personas. Según él, el intervencionismo estatal limita la libertad económica y reduce las oportunidades de crecimiento para los ciudadanos. Además, cuando las personas tienen libertad económica, suele existir mayor nivel de incentivos para innovar, invertir y generar empleo. Esto beneficia no solamente a quienes producen riquezas, sino también a toda la sociedad, porque aumenta la circulación de bienes y servicios. Por lo tanto, una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados porque entiende que el progreso de una nación depende del bienestar económico de sus ciudadanos y de su capacidad para desarrollarse libremente. Con eso damos a entender que anteriormente las personas no estaban pues de acuerdo con los intercambios que tenían, ya que de pronto alguien quedaba pues, como se dice vulgarmente, perdiendo ante la otra persona. Entonces, en base a esto es que se desarrolló pues lo que conocemos hoy en día como el dinero, para que cada persona, si desea adquirir un producto, un bien o alguna propiedad, ninguna de las dos partes pues salga perdiendo. Así, la persona que está vendiendo pone un precio según a lo que la persona considere y quien desee comprarlo, si está de acuerdo, pues debe como invertir la cantidad de dinero suficiente para poder adquirir este producto, bien, propiedad o como lo queramos llamar. No sé si de pronto alguien esté de acuerdo, esté en contra, tenga una opinión diferente. Bueno, compañera, pues yo solamente quisiera complementar lo que tú estás diciendo, empezando con que, pues, una verdadera autoridad debe promover la riqueza porque si no lo hace, se destruye la base misma del sistema económico, ¿no? Entonces, como desde la lógica del mercado que explica el mismo Rothbard, la riqueza se genera cuando los individuos producen e intercambian libremente. Entonces, pues se podría inferir que entonces la autoridad como tal no crea riqueza, sino que la riqueza surge como de la producción, no del mismo poder político. Y pues una autoridad eficiente entiende que su estabilidad depende de
de los subordinados como tal y de su prosperidad. Y pues si esto lo empobrece, termina debilitando su propia fuente de recursos. Esa es mi opinión personal en base a los recursos sugeridos. No, pues lo que decía la compañera, no se puede debilitar a la fuerza que crea la riqueza porque se estaría dañando y cortando propiamente las raíces para seguir con lo que quieren llevar a cabo. Bueno, siendo así, creo que tenemos claro que entonces una verdadera autoridad siempre va a buscar pues como el bien. Sigue siendo así, damos paso pues como al siguiente punto donde vamos a hablar estrictamente sobre por qué la autoridad no roba la propiedad de sus subordinados. No sé si de pronto alguien quiera comenzar con su opinión o algo. Y bueno, a mí me gustaría responder esta pregunta. Mira, pues si una autoridad se apropia de la propiedad de sus subordinados, no solo está cometiendo un problema ético, ¿cierto? Sino que está destruyendo el mecanismo básico que permite que exista la economía como tal. Entonces, como en un sistema de mercado las personas producen, invierten y pues arriesgan sus propias cosas como tal, pues espera conservar el fruto de ese esfuerzo y ese es el incentivo central. Ahora bien, si ese incentivo desaparece porque existe la posibilidad de que una autoridad quite lo producido, entonces el comportamiento cambia radicalmente. Ya no va a estar ese deseo propio de querer tener esa iniciativa como tal, perdón. Entonces la gente deja de invertir a largo plazo, reduce el esfuerzo productivo y busca protegerse en lugar de crecer. Entonces, por ejemplo, pensemos que un empresario que quiere expandir su negocio, pues como tal, si percibe que el Estado puede expropiar o cambiar las reglas arbitrariamente, lo más seguro es que no invierta o que lleve su capital a otro país. Entonces, eso es algo que ha ocurrido históricamente en contextos de inseguridad jurídica. Por otro lado, pues hay un punto clave desde la teoría que parte desde que cuando alguien obtiene recursos sin producir simplemente por tener poder, se rompe el vínculo entre la producción e ingreso. Entonces, en un mercado sano, tú ganas dinero porque alguien valora lo que haces y pues eso es un intercambio, pero cuando entra en juego la apropiación forzada, ese principio desaparece. Entonces ya no se trata de servir mejor al consumidor, sino que se trata del acceso al poder. Y eso pues genera otro efecto importante, que es que las personas dejan de competir en el mercado y empiezan a competir por influencia política, ¿no? Ahí ya se están cambiando los papeles o el pensamiento como tal. En lugar de innovar o producir más eficientemente, buscan protección o privilegios o transferencias y pues es lo que hoy podríamos identificar como lobby o captura del Estado. Y pues en ese contexto la economía deja de estar orientada a la creación del valor y pasa a ser a una lucha de retribuir lo que ya existe. Y pues no sé, en resumen, cuando una autoridad no respeta la propiedad, no solo afecta a los individuos aislados, sino que deteriora todo el sistema económico porque elimina los incentivos que hacen que las mismas personas eh, den esa producción, esa inversión o el crecimiento como tal. Bueno, en mi parte podemos decir que para los autores, desde la parte teórica, la propiedad es, pues, como dijo la compañerita, es el resultado del trabajo, el esfuerzo y la capacidad productiva de cada persona. Por esto, cuando una persona trabaja, ahorra, invierte, genera bienes que le pertenecen legítimamente. Por esto mismo, se supone que la autoridad debe proteger estos bienes y garantizar que las personas puedan conservar aquello que han obtenido mediante su trabajo. También se debe tener en cuenta que si las personas sienten que el Estado les va a quitar o les va a perjudicar de alguna manera, pues como consiguieron estas propiedades o algo, se van a sentir pues como violados de sus derechos y van a empezar pues van a empezar a sentir menor confianza en el sistema económico que nos mueve pues como en este momento. Mi opinión es que la autoridad nos roba a los subordinados, pues principalmente para poder mantener la legitimidad, también para asegurar la estabilidad social y también respetar todo lo que abarca el marco legal que protege la propiedad privada. Porque si destruyen estas normas que son para mantenerlas, pues comenzaría la desconfianza y también generaría resistencia. En cambio, si se mantiene la legitimidad y la confianza, se puede ejercer de manera efectiva una autoridad que requiere la aceptación de los subordinados.
Yo quisiera complementar que desde el punto ético de Rothbard, él plantea que apropiarse de los bienes de otra persona sin su consentimiento constituye una forma de coerción. Por ello, ese mismo autor critica los sistemas en los cuales el Estado adquiere demasiado poder económico sobre los ciudadanos. Asimismo, también pues la autoridad que respeta la propiedad privada genera estabilidad y confianza social. Las personas de esa manera se sienten más seguras en ahorrar, invertir y desarrollar proyectos a largo plazo cuando saben que sus derechos no van a ser vulnerados, sino que en vez van a ser protegidos. Ya finalizando pues como el segundo punto puntual, seguiremos al tercero, que es el por qué el concepto de impuestos problemáticos desde el punto de vista ético-económico. Bueno, también quisiera comentar algo muy puntual sobre esta pregunta, es que pues el problema del impuesto desde esta perspectiva tiene dos dimensiones que vendrían siendo la ética y la económica, ¿no? Entonces, éticamente hablando, la crítica principal es que no es voluntario, ¿cierto? A diferencia de una transacción en el mercado donde ambas partes aceptan intercambiar. Y pues el impuesto se impone como tal. No puedes decidir libremente si participar o no. Entonces, por eso algunos autores lo comparan con una forma institucionalizada de apropiación, aunque esté legalmente justificado. Pero pues el punto más fuerte está en lo económico. Los impuestos afectan directamente los incentivos y, por ejemplo, si se graban fuertemente los ingresos, ¿cierto? Las personas pueden reducir su esfuerzo o buscar formas de evasión, lo cual se ve todo el tiempo. Y si se graban las empresas, estas pueden invertir menos, trasladar los costos, incluso cerrar. Entonces, si se graban los consumos, considerando esa parte también, la gente compra menos. Entonces, en todos los casos, el resultado es que se reduce la actividad económica o se distorsiona. Entonces, no sé, otro ejemplo podría ser es que imaginen que alguien está evaluando abrir un pequeño negocio, ¿cierto? Y pues si los impuestos y costos asociados son muy altos, ese negocio puede que no abra nunca. Y eso es muy clave porque no estamos hablando de riqueza que se redistribuye, perdón, sino de riqueza que nunca llega a existir. Y es una pérdida invisible, pero muy real. Entonces, ahora, pues, hay otros aspectos que se plantea en la lectura de Rothbard, que es que, pues como tal, la inflación como impuesto encubierto es un tema que cuando el Estado emite dinero, aumenta la cantidad de dinero en circulación, lo cual reduce su valor. En la práctica, eso significa que el dinero que ya tienen las personas pierde poder adquisitivo. Es como si se le quitara una parte de su riqueza, pero de manera indirecta. Entonces, pues si tú tienes ahorros y hay inflación, con ese mismo dinero puedes comprar menos cosas y no te cobraron un impuesto explícito, pero tu capacidad de consumo disminuyó radicalmente. Y además este proceso no afecta a todos por igual, sino que quienes reciben primero el dinero nuevo, como el Estado o ciertos sectores, se benefician mientras que los demás pierden, ¿no? Entonces, no sé. Ahora bien, también es importante reconocer el contraargumento, perdón, que son que los impuestos financian bienes públicos como la infraestructura o la seguridad. Y el debate real no está simplemente en que si existe o no, sino hasta qué punto y cómo se aplican y qué efectos generan. Desde esta visión crítica, el problema aparece cuando los impuestos son excesivos o se distorsionan o afectan directamente a la economía y se utilizan para expandir el poder en lugar de facilitar el funcionamiento de la sociedad. Entonces, en resumen, el impuesto es problemático porque rompe la lógica voluntaria del intercambio y altera los incentivos que sostienen la creación de riqueza, incluso cuando cumple funciones que muchos consideran necesarias. También podríamos tener en cuenta eh, que en el caso de los impuestos el ciudadano no puede decidir libremente si pagar o no, ya que el impuesto, al no ser pues como pagado, podría traer como cierto tipo de sanciones. Y esas sanciones podrían ser legales, tocar tanto la parte económica como llegar al punto de pues poner a la persona privada de su libertad. También debemos tener en cuenta que los impuestos a las empresas o negocios pueden incentivar la contratación de trabajadores, la expansión empresarial y la innovación. Y de igual manera, pues debemos tener en cuenta que los impuestos de manera elevada pueden reducir la capacidad de consumo y ahorro tanto en empresas como en pequeños negocios o de manera unipersonal. No sé si de pronto alguien desee complementar con alguna otra justificación o esté en desacuerdo con algo. La verdad, en esta, si no hago complementación, porque estoy de acuerdo en ambas partes.
Entonces, siendo este el caso, podemos pasar al siguiente punto, en el cual se va a hablar sobre es por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos. Bueno, para empezar, cabe recatar que el dinero y la riqueza no fue creada principalmente por el Estado, sino por los individuos mediante el trabajo. Rothbard argumenta que el Estado no es una institución nacida de un acuerdo mutuo entre ambas partes, que fueron libres, ¿no? Sino que surge de una forma, de una organización coercitiva, que es prácticamente una obligación, y que surgió de una forma impuesta, así, por decirlo así. También se puede ver que a través de la historia muchos gobiernos se imponen a través de las fuerzas, de las violaciones y también las amenazas. Se podría deducir que la relación entre el Estado y los ciudadanos no es verdaderamente consensuada, porque el Estado tiene un monopolio sobre el uso de la fuerza y esto nos da a entender que los ciudadanos pueden ver el contrato entre ambas partes, que es un sistema equitativo, principalmente lo que le muestran a uno, por decirlo bien, un político y ve las necesidades y se basa en ellos prometiendo, y eso, digamos, sería un contrato. Pero el único que tiene el poder verdadero para ejercer esto, lo que se acuerda entre ambas partes, es el Estado. Eh, el contrato social no es un acuerdo libre y voluntario, como lo decía, porque ya cuando llegan al poder a legislar, pues se ve que equivale más al poder de los que mandan que algo que les pueda servir verdaderamente a los ciudadanos. Muchas de las personas, como podemos ver, hasta en la actualidad, nacen bajo un sistema que ya está establecido. Y también Rothbard sostiene que el Estado tiende a expandir constantemente su poder económico y político. Y cuando el Estado controla el sistema monetario, que quiere intervenir en esa parte y manipular la emisión de dinero, va a afectar directamente a los ciudadanos. Y así abarca muchas cosas y por eso es que se ve una forma que el Estado es el que siempre sale ganando y los ciudadanos son los que pierden. No sé si aparte alguien tenga una opinión sobre esta pregunta. Complementar lo que dice el compañero, estoy totalmente de acuerdo, y es que pues se habla de un contrato Estado-ciudadano, un contrato social entre muchas comillas, pero pues la crítica realmente no va a que es un contrato voluntario, ¿no? Pues nadie firma algo explícitamente y pues no se trata de un contrato en el sentido estricto, y pues el Estado siempre va a tener ventajas estructurales porque puede imponer reglas, cobrar impuestos, controlar la moneda, entre otras cosas, entonces siempre va a jugar con esa ventaja y eso hace pensar que el acuerdo beneficia más al Estado que a los mismos ciudadanos porque estos no pueden negociar en igualdad de condiciones. Bueno, complementando lo que dicen mis compañeros, yo también quisiera como aclarar la parte donde si el sistema pues donde el Estado controla el sistema monetario, pues este mismo tiene la capacidad de emisión de dinero y afectar directamente el valor del ahorro y de los ingresos de la población. Asimismo, el aumento constante de regulaciones y de los impuestos puede hacer que los ciudadanos dependan cada vez más de las decisiones estatales. Entonces, creo que por esto mismo se podría decir que en este tipo de contratos se puede pensar o se puede llegar a concluir que de alguna manera el Estado es como quien más sale con favoritismo o con ciertos beneficios ante el ciudadano. Pasar al siguiente punto, el cual es porque la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos. Para empezar, los impuestos no generan riqueza, sino que los impuestos cuando llegan al Estado generan es una distribución. Los individuos, pues por decirlo ricos, utilizan de manera más eficiente esta economía, porque ellos invierten en el sector privado y si la plata se mantiene en el sector privado es muchísimo mejor, porque le sirve a ambas partes, al gobierno, le sirve a los dueños de empresas y le sirve a la clase obrera. Para empezar, porque el Estado, si hace promesas, esas promesas tiene que cumplirlas con los impuestos que generan las empresas. Y en cambio, si el Estado le monta persecución a las empresas, subiendo los impuestos, producción y todo, no sirve porque el mismo Estado se mocha las raíces, por decirlo así. En cambio, si hace una disminución en los impuestos, el productor genera
más impuestos para que lleguen al Estado y más productividad, inclusive hasta genera empleo para la misma ciudadanía. Por eso es que un Estado socialista no puede servir, porque no encajan los ricos en ese sistema. Y si salen los ricos, los empresarios y los que generan estos impuestos, entonces este país o los países se pueden ir a una quiebra total. Y podemos ver que muchos países como Hungría, como Bulgaria, como Paraguay, Qatar, manejan unos impuestos que no son tan elevados y se mantiene una productividad buena y los países también se mantienen en sí. Pues bueno, compañero, apoyando un poco lo que dices y comenzando con que realmente la pregunta se podría transformar y decir si realmente menos impuestos equivale a más riqueza. Y siguiendo la línea de pensamiento que hemos tenido hasta ahora, sí, porque pues se deja más recursos en manos de quienes producen. Y podríamos hablar específicamente de Menger con su lectura del origen del dinero, en donde pues él explica que el desarrollo económico surge de decisiones individuales en el mercado y pues no de imposiciones externas. Mientras menos haya interferencia, más eficiente es el intercambio. Entonces, el reducir los impuestos podría seguramente aumentar la inversión, la producción y el mismo intercambio, pero pues también hay contraargumentos, ¿no? Sin ciertos impuestos puede haber falta de infraestructura o servicios básicos para la misma población, lo cual también es contraproducente. Entonces, digamos que la respuesta a esta pregunta no es ni lo uno ni lo otro, no es ni blanco ni negro, sino que pues la clave está en el equilibrio entre libertad económica y las funciones del Estado. Pues bueno, de mi parte, eh, lo único que puedo decir sobre esto es que entre la reducción de impuestos y la creación de riqueza se basa en la idea de que las personas utilizan de manera eficiente sus recursos cuando tienen mayor libertad económica y menos restricciones estatales. Pues también estoy muy de acuerdo con la compañera sobre que también son necesarios ciertos impuestos, pero creo que en algunos casos esos impuestos no se ven pues como reflejados a las necesidades de los ciudadanos. Siendo así, yo creo que de mi parte al menos puedo concluir esta reunión. No sé si de pronto alguien tenga alguna opinión o algo, o podemos seguir como con la conclusión del tema hablado el día de hoy. Pues cabe recalcar que Karl Menger resalta que el desarrollo económico surge de los intercambios libres entre individuos y de la capacidad del mercado para organizar espontáneamente la actividad económica. Y es importante señalar también que la reducción de impuestos debe ir de una buena administración responsable con lo que va al gasto público, porque de lo contrario pueden surgir problemas financieros dentro del Estado. Ese sería mi último apoyo sobre esta pregunta. Quisiera mencionar también, pues ya hablando en general, que pues todas esas ideas plantean una visión bastante crítica sobre el Estado, ya que pues lo vemos más como un actor que puede distorsionar la economía que como un generador de riqueza, ¿no? Entonces, lo interesante es que no es solo una postura ideológica, sino que está basada en una lógica económica sobre incentivos, el intercambio y la misma propiedad. Y pues realmente es un debate que hasta puede quedar abierto, en mi opinión personal. Pues efectivamente es un debate que puede quedar abierto, ya que creo que hay muchas maneras como de hablar del tema. Tenemos muchas opiniones, pero siento que todas las opiniones son válidas y no vamos a llegar pues como a un punto en el que todos vamos a decir sí, sí, tal cosa, porque todos pensamos en este momento pues de manera diferente, tenemos opiniones muy diferentes respecto al tema y creo que podríamos más adelante, en caso tal, hacer otra reunión y debatir pues sobre como estos temas, ¿cierto? Podemos pasar pues como una conclusión final sobre el tema debatido el día de hoy. Por ambos autores, puedo comprender que la visión económica se basa en la libertad individual, la propiedad privada y el funcionamiento espontáneo del mercado. Se puede decir que ambos autores consideran pues que la riqueza surge principalmente de la cooperación voluntaria entre las personas y el no control excesivo de parte del Estado sobre la economía. Asimismo, también entiendo y que se defiende una verdadera autoridad que una verdadera autoridad debe proteger los derechos individuales, garantizar la libertad económica y evitar intervenir de manera excesiva en la producción y el intercambio de bienes. De mi parte, pues creo que está bien el tema así. Pues si hay que sacar una conclusión general, se podría decir que la muestra de esas ideas es una tensión constante, o se puede evidenciar una tensión constante más bien entre el poder y la economía, y pues por un lado la riqueza
En una sociedad no surge el control ni de la imposición, sino de la libre interacción entre los individuos que producen, intercambian y toman las decisiones, y algo que ya se puede ver en la lógica espontánea del mercado que se describió. Bueno, no siendo así, entonces damos por finalizado el encuentro del día de hoy. Muchas gracias a los dos, pues, como por participar en el encuentro, por aportar a las ideas, y espero que estén muy bien.